¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? 10 minutos de análisis. Y son dos temas los que queremos platicar con ustedes en esta oportunidad. Ya por la mañana hablamos largo y tendido sobre el tema de los chapitos y narcoterrorismo y demás. Por eso quiero centrarme, si ustedes me lo permiten, en otra vez, dos asuntos que podrían parecer, ¿no?, que se escapan un poco del devenir político, pero no, son consecuencias de lo mismo. A final de cuentas, todo es política. Y a ver, primero, seguidores del influencer Valeria Márquez aseguran que la víctima sospechaba sobre el peligro que corría o estaba siendo perseguida antes de ser asesinada en Zapopan, Jalisco. El último video que publicó en TikTok contiene la frase "a lo mejor me iban a matar", luego de hablar con la mujer que estaba con ella, quien le menciona que un repartidor había llegado para entregarle un regalo costoso. Después continúa: "¿me iban a levantar o qué?". Más adelante en el video, ella se ve pensativa y dice que se quedó preocupada tras conocer esta información. Fue precisamente cuando Valeria Márquez grababa ese video en TikTok cuando fue asesinada, luego de que un sujeto se le acerca y le dispara precisamente a quemarropa. La joven de 23 años sumaba casi 100,000 seguidores en TikTok, 73,000 en Instagram, y Valeria Márquez tenía una estética llamada Blossom and Beauty Lounge en el centro comercial Plaza Santa María en Zapopan. Un sicario que se hizo pasar por un repartidor entra al negocio, pregunta por ella. Cuando Valeria asiente, baja el volumen de su celular, el hombre le dispara. Una persona que estaba con ella en el salón fue quien suspende la grabación del video, pero de inmediato comenzaron los comentarios y la difusión de las imágenes en redes sociales. Valeria Márquez recibió dos impactos de bala, uno en el tórax, otro en la cabeza, es decir, iban directamente por ella, y algunos testigos aseguran que las clientas del salón corrieron para protegerse de los balazos. Sin embargo, el agresor salió del local y escapó a bordo de una motocicleta hasta que una hora después llegaron policías, una hora después llegaron policías junto con elementos de la Fiscalía Estatal y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Hasta la madrugada del miércoles, el cuerpo de la señorita Valeria Márquez permanecía en la morgue, donde su familia debía reclamar los restos. A través de redes sociales, la Fiscalía de Jalisco informó que ya se iniciaron las investigaciones por el feminicidio del influencer y las autoridades no dieron a conocer cuál habría sido el móvil del homicidio. No, en las mismas redes sociales los usuarios aseguraron que ese modus operandi ya había ocurrido en ocasiones anteriores e incluso postearon videos de Valeria Márquez de hace unos días cuando querían entregarle un regalo de forma personal, lo que había levantado sospechas. Supuestamente me lo quieren entregar directamente a mí, pero ¿a quién me va a andar regalando algo así de costoso? Fue lo que cuestionó la influencer en otro de sus contenidos recientes de TikTok, que también se viralizó tras los hechos en Zapopan. A ver, este primer tema tiene que ir más allá del morbo, tiene que ir más allá de, del simple lo digo entre comillas, del hecho, voy a quitar el simple, está mal ocupado, ofrezco disculpas, del hecho trágico de la muerte de una persona de esa forma y de haber sido literal transmitido en vivo. ¿Por qué? Porque hablamos de un clima de violencia, hablamos de un municipio que es uno de los más afectados por la violencia en Jalisco, uno de los municipios que es uno de los más afectados por las desapariciones en Jalisco, uno de los municipios en donde diferentes trabajos periodísticos como los de Zona Docs han encontrado incluso casas de tortura, casos de aniquilamiento, casas de exhumaciones, casas precisamente de, de, de reclutamiento forzoso, de tortura. Zapopan, quienes la conocemos, sabemos perfectamente cómo está estructurada y es el reflejo de un problema mucho más serio, de una autoridad completamente cómplice. Que la policía llegue una hora después de un suceso de esta naturaleza te habla precisamente de una incapacidad, de una desorganización, de falta de elementos, tal vez. Pero después de tantos años de replicar una situación así, te habla entonces de complicidad. Te habla de una autoridad que busca siempre minimizar los hechos y trata de minimizarlos no porque esté rebasada tal cual, sino porque le conviene en su posición política. Yo lo he comentado con ustedes en otras oportunidades. Jalisco, al igual que otros estados, es el ejemplo perfecto de cuando el poder local, el poder estatal, se pudre de tal forma que se convierte en un rival durísimo para el Estado, para el nivel federal, porque permea esa putrefacción
en otros órdenes, en otros, en otros rubros de la administración, del poder, como es el económico, como es el militar, como es el policíaco, como es precisamente el, este, el político. Entonces, el jurídico, también por supuesto el judicial, el de las fiscalías. Lo que pasa en Jalisco tiene de verdad que alarmarnos a todos. Es mucho más que Teuchitlán, es mucho más que el lamentable asesinato, el lamentable feminicidio de esta TikToker. Es el reflejo de una sociedad que está convertida en rehén de los intereses de una empresa criminal. Y si no es esta empresa criminal directamente, son imitadores, son pandilleros, son delincuentes, son personas quienes, sabiendo la impunidad que existe para cometer ese tipo de atrocidades, las replican sin ningún tipo de limitante. Jalisco necesita una verdadera purga por donde se le vea, una purga que vaya directamente de todas y cada una de sus autoridades, quienes han traicionado a su pueblo, quienes han traicionado a su población. La investigación de Teuchitlán tendría que servir de punta de lanza para ello. Veremos hasta dónde se atreve a llevar la Fiscalía General de la República, pero debe de haber una coordinación mucho mayor por parte de la Federación, porque el poder en Jalisco, dejárselo al Estado de Jalisco, al gobierno de Jalisco, a las fiscalías de Jalisco, a las presidentas municipales de Jalisco y demás, es seguir condenando a una población a la violencia, porque en la mayoría de los casos, todas estas autoridades han demostrado ya de qué lado están. Y eso me parece que es algo que no podemos soslayar. Lo hemos comentado en otras ocasiones, una persona como el caso de esta señorita, quien abiertamente, Valeria Márquez, quien abiertamente habla, ¿no? De que está raro que quieran entregarlo algo en persona, que abiertamente habla, tal vez me querían matar. Habla de alguien que está preocupada, habla de alguien que está pidiendo auxilio, habla de alguien que está temiendo por su vida. Y si no se atreve a hacerlo mucho más patente, es por el rival que tiene enfrente, es por la complicidad que sabe que tiene ese delincuente. Entonces tendrían que indagar si no hubo un acto de extorsión de entrada, que son comunes también en Zapopan. Tendrían que indagar cuáles son los vínculos, relaciones personales de Valeria Márquez. ¿Quiénes de ese círculo se atreverían a tomar una determinación de esta forma? Es uno de los puntos claves de todo ello, porque hoy por hoy lo que se necesita es combatir a fondo la impunidad en un estado que sangra todos los días y sus jóvenes desaparecen todos los días y requiere que todo el mundo exija soluciones a Jalisco, como soluciones a Sinaloa, como soluciones a Chiapas, como soluciones a Oaxaca, como soluciones a Tabasco, que partan también, no solamente a la federación, que tiene su responsabilidad, sino de los poderes estatales, que con todo cinismo se lavan las manos y después son parte fundamental de esa violencia. El otro tema que comentamos con ustedes, reaparece Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, después de cerrar sus redes sociales, estuvo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, acudió como invitada a una conferencia para aquellos que se mofan de las capacidades de Sandra Cuevas. Bueno, Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional, brindó la conferencia Constitución bajo presión, el destino de sus principios en la FES Aragón. Y de acuerdo al Financiero, así como también a otros periodistas como Carlos Jiménez y Antonio Nieto, estudiantes que acudieron a la conferencia expresaron que Cuevas fue invitada por Burgoa, precisamente, y que ella solo estuvo presente en el auditorio para escuchar y finalizar el evento. Y al finalizar el evento, se tomó fotografías con los alumnos de la institución. Es decir, no habría participado en esta conferencia. Francisco Burgoa es un hombre muy crítico de la reforma judicial, de la elección judicial, e incluso ha sido uno de los defensores de personajes pues sumamente cuestionables, como el caso de Diego Valadez y otros más, cuando se ha estado de Norma Piña, en fin. Este, de esta forma, entonces, se estaría aclarando que Sandra Cuevas continúa tratando de mantener un bajo perfil, pero eso es imposible cuando apareces de forma pública en la época de las telecomunicaciones y del desarrollo digital. Hoy por hoy, si tú vas a cualquier evento y eres alguien público, te va a tomar un celular y te va a trepar
la imagen y de inmediato te va a ver mucha gente. Entonces, yo insisto en que, bueno, la respuesta de Sandra Cuevas, se le preguntaron, ¿no? ¿Por qué había cerrado sus redes sociales? Y ella dijo simplemente, que porque quiso, ¿no? Así de sencillo. Hay señalamientos en el sentido de que está siendo investigada por las autoridades de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, desvío de recursos, ¿no? A raíz precisamente de sus empresas que había anunciado con bombo y platillo y presuntos vínculos con la Unión Tepito. Incluso Carlos Jiménez había presentado un video en donde se observaba también a Sandra Cuevas al lado de otra persona que, según el periodista, estaría relacionada también con ese grupo criminal. E incluso en diciembre del año pasado, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa actual de Cuauhtémoc, denunció que desde hace 12 años las pasadas administraciones de la demarcación habían sido partícipes en la pérdida de expedientes de obras, licencias, así como en desvíos millonarios de recursos a través de contratos, licitaciones, contrataciones de aviadores y programas sociales irregulares. Entre estas administraciones estaban, entre ellas, pues obviamente la de Ricardo Monreal y también la de Sandra Cuevas. Sandra Cuevas, que como hemos platicado en otras ocasiones, es sin duda alguna un personaje que más allá de la banalidad que puede rodearla, es un personaje que viene a evidenciar muchos de los vicios de la política mexicana, ese empoderamiento delictivo que te lleva a golpear a ciudadanos, ese envilecimiento que te hace creer que tienes capacidades de estar al frente de otro tipo de responsabilidades y actúas y operas completamente fuera de cualquier lógica y sensibilidad política con tal de llamar la atención, esa muestra del desvarío emocional que genera el poder en algunos personajes que les hace subirse a ese ladrillo que los lleva a incluso a aventar pelotas, ¿no? Con billetes y una persona que incluso sumamente clasista y racista que muestra también a esa clase política totalmente alejada de la población para la cual tendría que pensar prioritariamente con tal de quedar bien entre las oligarquías porque aspiran a encajar sin darse cuenta que para la oligarquía ellos siempre serán sus empleados, así de sencillo, y no precisamente los más importantes. Ojalá que se investigue en realidad, más allá de la discusión mediática, que se investigue a fondo quién es Sandra Cuevas, no qué ha hecho Sandra Cuevas, los desvíos de Sandra Cuevas, quiénes son los socios de Sandra Cuevas, a quienes protegen a Sandra Cuevas, porque como en el caso de Zapopan, hay mucha más tela que el simple hecho o el simple morbo, porque incluso por ahí están los señalamientos de investigaciones en contra de quien fingiera ser su pareja, Adrián Rubalcaba, hoy director del Metro. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Ya lo sabe, 10 minutos de análisis.